Muy bien. Hola a todos, muy buenos días. Muy bienvenidos al segundo webinar de Skills. Recordemos que esta es una serie de inicialmente tres webinars donde vamos a estar haciendo análisis de las distintas partes de la cadena de valor de la industria salmonera. La vez pasada, el 25 de marzo, nos juntamos para hablar un poco de la parte productiva, ¿cierto? Hablamos de la cadena de valor, de todo lo que pasa en Aguamar, partiendo por la siembra, las intenciones de siembra. También hablamos de la siembra en términos de cantidad, de pesos de siembra, la cantidad de metros cúbicos que se necesitan en wellboats para sembrar. Y así todo lo que sigue la cadena de valor hasta la cosecha. Y hoy día vamos a hablar de lo que pasa después de la cosecha, ¿cierto? Incluso después de que el salmón se procesa y cómo se comporta a cada uno de los mercados. Pero primero, darle las bienvenidas nuevamente, agradecerle también por la convocatoria del webinar pasado, estuvo muy buena. Muchas gracias también por el feedback. Se acogen también las sugerencias, que está muy bueno. Desde ya les cuento que está habilitada la sección de preguntas, así que todas las preguntas que quieran hacer, bienvenidas. Vamos a tratar de responderlas todas. Y si no, vamos a hacer ahí una publicación de LinkedIn donde podamos publicar las preguntas y las respuestas respectivamente. ¿Ok? Entonces, eh, ahora lo que ustedes están viendo en su pantalla es un resumen de todo lo que pasa en la industria salmonera en la cadena de valor, ¿cierto? Podemos ver acá la parte productiva con las cosechas, los pesos por rango, perdón, la cantidad de pescado por rango de peso, cuáles son los puertos que están con restricción actualmente. Podemos ver acá en la parte de abajo los indicadores medioambientales, indicadores de exportaciones, indicadores de precio de cada uno de los mercados y abajo un resumen de las noticias que están en el día publicadas, ¿ya? Entonces, primero que les quiero contar un poco de qué se trata esto. Esto nació a raíz de esta necesidad de tener la información en el minuto y también poder estar constantemente mirándola. No sé si han visto las pantallas de Bloomberg, que son súper atractivas, donde están constantemente hablando de ciertas noticias relacionadas al mundo financiero. Quisimos hacer lo mismo, creemos que está súper bien logrado, tenemos muchos indicadores acá, esto también se puede hacer de manera personalizada y la idea es que todos nuestros clientes puedan tener esto en el hall de entrada de su oficina o en la pantalla de su sala de reuniones. De hecho, ya tenemos a varios clientes con esto implementado y están súper contentos, así que los invito a todos los que son clientes de Skills a que si es que les interesa, no me pongan acá, me manden un mensaje, me manden un mail o acá en las preguntas pongan me interesa y nosotros le damos las credenciales para que puedan tener este sistema andando periódicamente en sus televisores en las oficinas, ¿ya? Eh, Muy bien. Entonces, a lo que vinimos, vamos a hablar hoy día, como les dije, de los indicadores comerciales. Para eso vamos a abrir nuestra plataforma de Skills, donde acá, recordemos, vamos a salir un poco acá. Recordemos que nosotros tenemos tres tipos de información: indicadores de mercado, indicadores productivos e indicadores medioambientales, que de eso se va a tratar el tercer webinar, ¿ya? Entonces, hoy día nos toca hablar de los mercados. Pero antes de hablar de los mercados, vuelvo uno para atrás, es súper importante identificar cuáles son los factores que afectan con mayor incidencia en los mercados. Y uno de ellos es la cosecha, ¿cierto? Entonces, vamos, vamos a saltarnos, vamos a irnos a la parte productiva para ver un poco en detalle la cosecha. Recordemos que acá están cada uno de los módulos y aquí uno puede ver desde la siembra, centros activos, pero acá vamos a ver la cosecha. ¿Por qué? Porque obviamente la oferta determina en gran medida qué es lo que pasa en términos de volumen, en términos de precios también en cada uno de los mercados. Ahí les voy a hablar un poco de qué es lo que pasa cuando Noruega cosecha mucho, cuando Chile cosecha mucho, qué es lo que ha pasado, cómo se mueven los precios. Entonces, acá lo que podemos ver es
que los primeros 2 meses de este año han estado intensos en cosecha, pero si vamos a filtrar, esto es en toneladas, ¿cierto? En toneladas y no así en peso promedio, como se ve acá. Entonces, si vamos a filtrar cada uno de las especies, podemos ver que en cojo, en 2026 podemos ver que ha habido un aumento principalmente en febrero, ¿cierto? Y en Salar podemos ver que el primer mes estuvo muy potente en términos de cosecha y obviamente en febrero también, pero ahí vamos a ver un poco cuando vayamos a ver los precios, cuál fue la razón de por qué esto pasó y también cómo incide esto en los precios de los distintos mercados, ¿cierto? Entonces, la cosecha de Chile obviamente afecta mucho a cómo se venden los productos al exterior en términos de precios chilenos, ¿cierto? Pero también la cosecha de Noruega incide mucho en los precios. Recordemos que Noruega es el principal exportador de salmón del mundo, luego viene Chile, y a partir de eso si es que Noruega aumenta sus cosechas, afecta directamente a lo que pasa en el mercado mundial. Entonces, vamos a ver acá, partamos por Noruega. Vamos a ver Noruega, donde acá vemos que en el último, bueno, acá podemos ver los precios de Noruega, ¿cierto? Pero el que me interesa ver ahora, porque no tenemos tanto tiempo obviamente, es este de acá, donde están las cosechas de Noruega. Podemos ver que el 2025 como se ve acá, que es la línea azul, si yo le saco el filtro, podemos ver que el 2025 el volumen de cosecha fue muy alto en comparación con años anteriores. Si se fijan, en marzo del 2025, 138.000 toneladas versus 107 del 2024. En abril, 134 versus 101. En mayo, 143 versus 105. Y así se mantuvo una tendencia durante el primer semestre, casi un poquitito más pasado el primer semestre, donde por temas de sea lice, Noruega cosechó mucho pescado y eso impactó obviamente a cada uno de los mercados. Noruega exporta mucho a Europa y Asia y Asia se vio súper desbordado de pescado y eso hizo que los precios bajaran, pero eso lo vamos a ver un poquitito más en profundidad ahora, ¿ya? Entonces, en nuestro módulo en nuestro módulo de comercial, nosotros tenemos acá exportaciones. Este es un resumen, pero no lo vamos a ver ahora. Estas son las exportaciones, que la fuente es aduana, ¿ya? Acá tenemos nuestro forecast de cosecha, que se los voy a mostrar obviamente, y tenemos el comportamiento a los distintos mercados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a hablar del forecast de cosecha, que afecta obviamente a cómo se viene la mano para adelante. Vamos a hablar de exportaciones después. Y después les voy a comentar de los índices de precio, que es algo súper interesante, es algo único que tenemos nosotros hoy día en la industria, que nadie más lo tiene. Les diría que en el mundo. Es algo bien, bien particular que se basa en la confianza también que tenemos con nuestros clientes. Entonces, vamos a ver primero el forecast de cosecha. El forecast de cosecha, uno diría, claro, a partir de lo que hay en el agua, uno puede predecir cuánto se va a cosechar, pero lo que estamos viendo acá es el resultado de un modelo de Machine Learning, ¿cierto? Que se alimenta cada vez que le llega más información. Este es un sistema que toma mucho tiempo desarrollarlo porque hay muchas variables que influyen en la cosecha de pescado. No es solamente cuánto se sembró, sino que también incide la tasa de mortalidad y factores también que uno de repente dice, chuta, quizá no es tan incidente, pero sí la salinidad, la temperatura del agua. Y ahí uno puede ver varias, obviamente, varias variables que influyen en la cosecha de aquí a futuro. Entonces, eh, a lo que voy es que este sistema va aprendiendo cada vez que se le va insertando más información, ¿cierto? Las siembras nos llegan mes a mes y eso nos permite también que el modelo pueda calcular cuáles son las tasas de crecimiento históricas de cada uno de los centros de cultivo, las tasas de mortalidad histórica, porque obviamente los centros de cultivo no crecen de la misma manera, o los pescados no crecen de la misma manera en distintos barrios, en distintas regiones y en distintas condiciones y también bajo distintas técnicas de alimentación. Hay muchas variables aquí que toman en juego. Entonces,
Este es un modelo bien complejo que tenemos la- no la suerte, sino que obviamente el mérito de que tiene un nivel de precisión súper alto. Entonces, lo invito a que lo revisen. Se está actualizando todos los meses porque obviamente la, eh, la- esta es una industria súper volátil, ¿cierto? De repente aparecen eventos de mortalidad, de Bloom, de cosas imprevistas que afectan. Entonces, este forecast va variando en baja media, pero va variando mes a mes. Y es bueno ir mirándolo mes a mes porque de repente salen cosas interesantes. Pero, por ejemplo, acá podemos ver que Sala tiene la predicción de que aquí a fin de año van a haber 848.000 toneladas versus 809 del año pasado. ¿Cierto? Y ahí uno puede ir viendo mes a mes cómo nosotros predecimos que se va a comportar este año y eso va a afectar obviamente en cómo se comporta en los mercados, ¿cierto? Obviamente tomando en cuenta lo que pasa con Noruega. Entonces, aquí podemos ver también cómo proyectamos que se va a comportar el mercado del cojo, ¿cierto? Con 323.000 versus 310 y luego tenemos la trucha. ¿Cierto? Que también proyectamos un leve aumento. Entonces, lo que se puede ver acá es que la proyección del 2026 de manera mensual de cuánto se va a cosechar de cada una de las especies, ¿ya? Entonces, vámonos un poco ahora a las exportaciones. Aquí la fuente es aduanas, ¿ya? Lo que uno puede ver acá es todo lo que se exporta de Chile en términos de no solamente de filete, jetón, sino que también están las porciones, están el ahumado. Entonces, no es que solamente los productores de salmón exporten, sino que también están los procesadores, están los ahumadores. Entonces, cuando uno va a ver la lista acá del ranking de los exportadores, uno puede ver no solamente productores, sino que ya está eh, Acme, por ejemplo, Integra, PureNature, Fitch Plus, clientes de nosotros. Bueno, acá hay varios clientes nuestros, pero FitPlus son clientes muy, que están metidos constantemente en la plataforma y eso se agradece porque hay harta interacción y podemos sacar muy buenas conclusiones con ellos. Entonces, acá, ¿qué es lo que se puede ver? Se puede ver cada uno de los países a los cuales se envía el pescado, cada uno de las compañías que exportan y los productos. Entonces, vamos a ver primero el 2026. El 2026 nosotros acá tenemos enero y febrero, obviamente. Ya en un par de días más, en aproximadamente 5 días más, ya va a estar actualizado marzo. Entonces aquí uno puede ver los kilos o el volumen de exportación de toda la industria, ¿ya? En kilos y en valor, con su variación versus el mismo mes del año anterior. Entonces aquí uno puede identificar niveles de crecimiento y cómo se están comportando los distintos volúmenes a distintos países y también por formato. Aquí uno puede ver filete, jetón, especies, ¿cierto? Y también acá está el ranking en valor, los movimientos en plata de manera semanal. Entonces, vamos a hacer algunos análisis acá que son súper interesantes. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ir a ver cómo se comportan los distintos mercados que están acá. Si se fijan, este es el ranking de los destinos a cada uno de los países. Podemos ver que el primero es Estados Unidos, donde predomina principalmente el fresco. Japón, congelado, obviamente con el cojo. Brasil, fresco, China, y ahí está el ranking de cada uno de los países, ¿cierto? Y eso varía en función también de los destinos. Por ejemplo, si es que yo, perdón, no de los destinos, sino que de las especies. Por ejemplo, si es que yo pongo cojo, obviamente Japón aparece primero en el ranking, Corea del Sur, Estados Unidos, China, Vietnam. Si yo pongo Atlántico, perdón, si es que yo pongo todos, Japón está en segundo lugar, pero si yo saco a Cojo de la ecuación, Japón queda en el cuarto lugar, quinto lugar, perdón. Entonces, aquí vamos a ir viendo cierto análisis. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, yo quiero analizar enero y febrero versus enero y febrero de todos los otros meses, de todos los otros años. Entonces, para eso yo voy a meses, yo filtro enero, aprieto control y aprieto febrero, se me seleccionan los dos, y a partir de eso yo voy a seleccionar cada uno de los años y voy a poder ir viendo el análisis de cada uno de esos años, solamente de esos 2 meses. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo ver que 247 mil toneladas de WFE en volumen de exportaciones.
y el 2025, 202. Ahí se ve un aumento incremental. Incluso miren, si es que yo voy a ver acá, en enero del 2025 se exportaron 13% menos que en enero del 2024, ¿cierto? Entonces, vamos de nuevo. 2024, 212. Bajó de 2024 a 2025. 2023, 176. Entonces, si comparamos enero y febrero 2023 versus 2026, vemos un aumento incremental, ¿cierto? Vale la redundancia. Entonces, vamos a ver cada uno de los mercados ahora. Por ejemplo, vamos en orden. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos, acá se ve que hubo un aumento de un 23 y un 24% respectivamente en los meses y en valor un 9 parejo para cada uno de los meses, ¿cierto? Y acá vemos el ranking de exportación de cada uno de los productores y también procesadores. Ahí está ACME, obviamente. Entonces uno puede ir viendo que a Estados Unidos, obviamente, el formato que prevalece es el filete, luego el head-on y principalmente con un 90% el Atlántico, un 6%, 7% del cojo, ¿ya? Pero ahí principalmente filete atlántico. Y obviamente el fresco. Entonces, vamos a ir a ver también cómo afecta la cosecha a estos precios cuando vayamos a el Darfur de Estados Unidos, ¿ya? Vamos a ver también el mercado de Brasil, que es uno de los más importantes. Brasil. Brasil, obviamente, predomina el fresco. El formato acá es el head-on, ¿cierto? Atlántico en un 93% y cojo en un 6%, ¿ya? Y la evolución podemos ir a ver, comparar 2025. Vamos a deseleccionar los meses y podemos ver que el 2025, 145.000 toneladas, ¿cierto? No tengo nada más filtrado, ¿cierto? Claro. El 2024, 141, 2023, 130. Tiene un crecimiento relativamente parejo, ¿cierto? Vamos a ver algo más interesante. China. ¿Qué es lo que pasó con China? Como les decía, Noruega cosechó mucho pescado el 2025, principalmente el primer semestre, y acá podemos ver que al inyectar mucho pescado Noruega a Asia, los precios bajaron, ¿cierto? Entonces a los productores de salmón chileno no les convenía mucho mandar pescado a China y trataron de diversificar su portafolio a otros destinos. Y esto se ve en 2025 representado patente en los primeros meses del año, donde uno puede ver un 45% menos de exportación a China en abril 45, 55, 35, y eso está relacionado directamente a las cosechas que vimos anteriormente en Noruega, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Los precios bajaron y vamos a ir a verlo en breve al mercado de China, pero vamos a hacer el zoom a fresco y congelado. Porque si ven acá, 2024 se exportaron 42.000 toneladas y 2025 45, es decir, aumentó, ¿ya? Pero ¿qué pasó acá? Miren la proporción de fresco y congelado. 2024, 2025. Aumentó, o sea, disminuyó el 2025 el fresco, 2025 aumentó el congelado. Entonces, aquí uno puede ir a ver fresco. Miren, aquí la disminución es totalmente mayor. Podemos ver hasta un 85% menos de fresco, pero sí, al final del último trimestre se compensa esa baja, no del todo, pero sí la compensa el congelado. Si nosotros vamos a ver congelado, el congelado sí aumenta del 2025, o sea, del 2024 al 2025 constantemente, excepto marzo, en todos los meses. Entonces, ahí lo que se ve es un cambio de tendencia de pasar de fresco a congelado y obviamente esto, una vez que las cosechas se regulan, el mercado vuelve a tomar su normalidad, ¿cierto? Entonces, vamos a ver ahora los precios, pero antes de pasar a los precios, quiero explicarles un poco cómo funciona todo esto, que es súper interesante. A ver, porque acá lo que uno puede ver son tendencias de precio, ¿cierto? Pero uno no puede ver el detalle de los calibres, ni de la profundidad
de, por ejemplo, el trim D calibre 3.4 a cuánto se está vendiendo, que es el que más se vende a Estados Unidos. Entonces, para eso, para poder solucionar ese tema, nosotros lo que hicimos es a los productores de salmón, a la mayoría de los productores de salmón, nosotros le pedimos los precios de manera semanal. Entonces ellos nos mandan semanalmente Excel, planillas, con todas sus transacciones, la cantidad, el precio, la especie, el calibre, el destino, el Incoterm, que ahí nosotros lo que hacemos entonces es agrupar esta información por mercado y generamos un índice de precio. Entonces, es algo que no es muy común. Al final, coordinar o poner de acuerdo a productores de salmón que compiten entre sí también para conformar estos índices de precio es algo súper valorable, encuentro yo, porque al final es colaborar por un bien común. ¿Y de qué sirve todo esto? Sirve para generar un índice para compararse, para hacer un bench. ¿Qué quiere decir esto? Uno puede medirse en comparación con el promedio de la industria. Eso te permite saber si es que estás vendiendo más caro o más barato. Y también a los compradores de salmón en el exterior también les sirve para poder tener una noción de cómo se están moviendo los precios. Entonces, mientras nos vamos al mercado de Estados Unidos, les voy contando cuál es la ventaja, o sea, cómo nos aseguramos nosotros de que, porque siempre me preguntan, primero, cómo los productores te mandan esa información y por qué, ahí les expliqué, pero también ¿cómo te aseguras tú que la información que está acá sea precisa o que sea verídica, por así decirlo? Entonces, lo que nosotros hacemos y que los productores están encantados de hacer también es que nosotros los auditamos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros hoy día o esta semana le pedimos los precios de la semana pasada, ¿cierto? Y la próxima semana nosotros le pedimos las facturas o las invoice asociadas a esas transacciones. No todas, obviamente, sacamos una muestra y vamos chequeando que todo lo que ellos mandaron está bien. Es decir, la cantidad, check. El precio, check. El Incoterm, check. El destino, todo. Entonces, de esa manera auditamos la información que nos mandan y nos aseguramos de que el índice que está acá es el índice exacto, porque se genera a través de un promedio ponderado de toda la información de los productores. Entonces, no hay un índice más preciso que este, ¿ya? Que varía semana a semana, se actualiza de manera semanal. Eso permite estar teniendo la sensibilidad de qué es lo que está pasando semana a semana, obviamente, y permite estar teniendo noción de qué es lo que pasa en los principales mercados. Entonces, vamos acá a ver lo que pasa en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos tenemos el Trim D calibre 3.4, que es el que más el volumen que más se exporta a Estados Unidos, ¿cierto? Por eso es el que tenemos como acá como protagonista. Lo que tenemos acá en el segundo es un promedio ponderado de todos los calibres, ¿ya? De exportación a Estados Unidos del Trim D. Recordemos que está el Trim D y está el Trim E también, que acá en la tabla se puede ver el detalle, el Trim D y el Trim E. ¿Ya? Acá están los precios del Trim E y acá el Trim D. Entonces, uno puede ver los precios por cada uno de los calibres de cada una de esas calidades. El Trim E es más premium que el Trim D, pero uno puede ver acá los calibres de cada una de esas calidades. ¿Ya? Entonces, acá lo que podemos ver es el promedio ponderado y acá lo que hacemos es algo súper interesante. Noruega tiene un índice que está conformado con el formato HG, que es Heret and Garen, ¿cierto? Entonces, Chile lo que hace es exportar a nivel filete. Y no es lo mismo, no es el mismo producto. Entonces, lo que nosotros hacemos es, a través de una matriz de conversión, es que convertimos el HG de Noruega a filete y comparamos los precios, Chile con Noruega, acá, para ver cómo estamos a nivel de competitividad, ¿cierto? Entonces podemos ver que la semana 11, si es que comparamos peras con peras, es decir, llevamos Noruega a filete, podemos decir que Noruega está a $7,7 la libra versus Chile que está a 6,29. Entonces, esto acá nos permite también tener una noción de cómo estamos compitiendo con Noruega a mercados donde sí hay harta competencia, como Europa, Asia principalmente, y también Estados Unidos, que últimamente Noruega ha bajado los niveles de exportación a Estados Unidos y Chile, como lo podíamos ver ahí, ha aumentado principalmente estos dos primeros meses, enero y febrero, ¿cierto? Así que está muy interesante todo. Pero ¿qué pasa? Miren, vamos a ver acá un poco.
cómo se han comportado los primeros meses los precios. Entonces, eh, nosotros tenemos harta conexión con los compradores de salmón en Estados Unidos, también con los productores, y tenemos harto insight de qué es lo que está pasando. Entonces, si bien uno puede ver acá que los primeros meses se sigue una curva en los últimos 3 años relativamente normal, exceptuando por esta alza acá que se puede ver claro, del 2023. Perdón, se ve que acá hay una baja tremenda, ¿cierto? De llegar a $5,62 la libra versus 6,48, 6,73. Y esa baja se explica principalmente por aumento en la cosecha de Chile y también, obviamente, algo de Noruega. Porque si, no sé si se dieron cuenta, pero en Noruega, vamos rápidamente a Noruega, los niveles de cosecha se están incluso aumentando. En enero, 142 versus 123. En febrero se relativamente mantuvieron 118 versus 114. Ya en marzo, miren, si el 2024 estaba en 107, 2025 subió a 138, ahora se mantuvo 132. Es decir, algo está pasando ahí con los niveles que al parecer subieron un peldaño. ¿Ya? Entonces, acá lo que pudimos ver es que un bloom de alga en el primer periodo del año y el aumento de la cosecha hicieron que el pescado el valor del pescado, el valor del trim de calibre 3,4 se fuera a pique, $5,62 la libra, ¿cierto? Y después uno puede ir viendo cómo se normalizó un poco y acá el pic de 6,8 que lo vamos a agregar en los comentarios, obviamente es Semana Santa, ¿ya? Y después retoma su curva y ustedes se preguntarán obviamente qué es lo que son estos puntos acá, esta línea punteada, que en el fondo nosotros hoy día estamos parados en la semana 16, ¿cierto? ¿Qué pasa en la semana 17? ¿Qué pasa de aquí en adelante? Bueno, así como nosotros desarrollamos un forecast de exportación, perdón, de cosecha, eh, tuvimos el año pasado, finales del año pasado, el tremendo desafío de generar un forecast de precio, ¿ya? Que es, si, yo les podría decir que es aún más difícil. ¿Por qué? Porque hay muchas más variables que influyen en a cuánto se está vendiendo el pescado a Estados Unidos, ¿cierto? Hablamos de las ofertas, hablamos de las cosechas tanto de Chile como Noruega y de otros países. También hablamos de las estacionalidades, ¿ya? Tenemos acá Easter o Semana Santa, tenemos también Brasil, por ejemplo, que pega muy fuerte el tema de la temperatura. Cuando bajan las temperaturas, el consumo disminuye, porque la gente no sale mucho a comer a restaurantes. Entonces, hay ciertas variables que influyen y que hacen que los precios también sean tan volátiles. De repente pasan imprevistos que, por ejemplo, lo que está pasando hoy día con Trump, él hace un anuncio, habla de los aranceles, habla de subir los aranceles, después el Senado de Estados Unidos le dice que no puede y después dice que lo va a hacer aún más. Al final, esa incertidumbre también afecta al mercado chileno y se ve representado en los precios. Entonces, uno podría decir que un forecast de precios es realizable a un nivel de precisión bueno, pero obviamente nosotros tenemos que ser también responsables en decir que no se puede predecir exactamente cuánto va a estar el precio en el futuro, pero sí podemos tener una noción súper precisa de cómo deberían estar los precios a futuro, tomando en cuenta todas las variables que se consideran. Entonces, este es un modelo no es de Machine Learning, este es un modelo de series de tiempo, donde metemos todas las variables que nosotros identificamos que son relevantes para el precio y podemos proyectar con bastante certeza cómo van a estar los precios a futuro los próximos 6 meses. Y lo que vamos a estar haciendo acá es ir explicando las bajas o las alzas en función de ese forecast. Como por ejemplo acá, que son el bloom y cosecha. Acá vamos a poner lo que es Semana Santa y ahí vamos a ir viendo. Cada vez que hay alguna desviación, nosotros vamos a ir poniendo. Entonces, este es un modelo también que nos demoramos 5 meses en desarrollar. Es bien cabezón, por así decirlo. Entonces, los invito a que lo revisen porque también le da certeza un poco a la industria. Le da un poco de, pre- de- en una industria tan volátil, de repente
poder tener una noción de cómo van a estar las cosas a futuro te permite tomar mejores decisiones, ¿cierto? Te permite poder invertir con más seguridad y permite tener un poquito más de transparencia de qué es lo que está pasando y cómo están de salud los productores. Si es que el índice de precios de Estados Unidos ve que se da a pique, obviamente los productores van a tener menos liquidez, porque como vimos, Estados Unidos es de los mayores destinos de exportación de Chile. Pero avancemos, porque si no se nos va a acabar el tiempo. Los invito a revisar el forecast de precio, que es un servicio que es muy relevante. A todo el mundo le gusta saber qué es lo que va a pasar en el futuro en términos de cosecha, en términos de precio. Así que los invito a revisarlo constantemente porque lo hicimos con harta información y lo estamos actualizando constantemente, ¿ya? Entonces, aquí uno puede ir viendo el forecast de precio, acá el promedio y lo que les dije acá es el comparativo Noruega con Chile, ¿cierto? Entonces, ahora vámonos a China. ¿Se recuerdan que yo les dije que Noruega había cosechado mucho pescado en el 2025, el primer semestre particularmente? Bueno, eso hizo que los precios bajaron. Entonces, antes de hablarles de eso, vamos a explicar un poco qué es lo que se ve acá. Bueno, acá está el calibre 5.6, el 6 Up, que es el que más se exporta a China, pero China tiene una particularidad. A ver, hace creo que unos 3 años atrás eh, cambió una tendencia que antes todo se vendía en CFR a Estados Unidos, perdón, a China. Y tengo entendido que una aerolínea empezó a ofrecer condiciones distintas, entonces empezó a cambiar todo a FOB. Y nosotros vimos que el CFR no tenía lo suficientemente representatividad. Porque ¿qué pasa? Algo que también es súper importante. Nosotros no podemos publicar un índice de precio al menos que hayan tres productores reportando para ese índice y para ese calibre en particular. Porque si no, por temas de libre competencia, nosotros nos aseguramos de que la información acá sea súper resguardada y para que nadie pueda deducir los precios del otro. Entonces, tenemos esa política, ¿ya? Bueno, y para qué decir de nuestro manual de libre competencia, estamos súper resguardados en términos de seguridad, ciberseguridad, para que toda la información que nosotros tenemos sea protegida para beneficio de nuestros clientes y de nuestros colaboradores, que son los productores de salmón. Entonces, eh, acá claro, lo que podemos ver acá es el 6 Up CFR, que como les decía, de repente se ve que hay mucho pescado en FOB y mucho pescado en CFR y va variando. Entonces, de repente, si se ven ventanas, por ejemplo, acá el primer semestre, pero, perdón, los primeros meses del 2026, no se ve un índice CFR, pero sí se ve un índice FOB. Eso quiere decir que este año está migrando todo a FOB, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que estar viendo los dos indicadores. El 6 Up CFR y 6 Up FOB. Y aquí estamos hablando de fresco, head-on, en dólares el kilo, de manera semanal, ¿cierto? Entonces, ¿qué les decía? Perdón, esto es a Shanghái, ¿ya? Eso también es importante. Y Estados Unidos es FOB Miami, ¿ya? Que es donde más se ha pescado. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Como les decía, recuerden que Noruega cosechó mucho, ¿cierto? Eso hizo que los precios a China bajaran de manera radical. Por ejemplo, el 2025 partieron en 14 dólares el kilo, ¿cierto? Y si ven, aquí se fueron a pique, a pique, a pique, a pique, a pique. Incluso en la semana 35 del 2025 llegaron a 8 dólares el kilo. Eso hizo, obviamente, que para los productores chilenos no les conviniera mandar pescado a China y ahí se dieron las bajas de volumen. Entonces, aquí se puede ver reflejado. Aquí voy. Todo acá conversa. Las exportaciones de aduana que están acá, ¿cierto? Con los precios, con las cosechas, todo hace sentido. Si hay mucha cosecha, hay mucha oferta, los precios bajan. Al final, lo que tratamos de hacer en esta plataforma es contar la historia, es mostrarles qué es lo que está pasando, cómo se comporta para también poder predecir cómo se va a comportar en el futuro. Y gracias a eso tenemos hoy día el índice de precio para Estados Unidos, con el forecast, obviamente, y también estamos desarrollando el de Brasil. Bueno, entonces acá podemos ver cómo el precio a China está bajando actualmente y principalmente yo les diría que miren lo que es el FOB,
¿cierto? Porque para allá está la tendencia estos primeros meses. Entonces, vamos a ver ahora Brasil. Perfecto. Entonces, Brasil. Acá tenemos el índice de precios para Brasil semanal, obviamente. Lo que más se comercializa a Brasil es el calibre 10-12 en dólares por kilo del head-on, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver que el primer periodo del año, así como en Estados Unidos, también los precios bajaron radicalmente. Si ven, el histórico es 8,7. En la semana 6 el precio llegó a 6,04, ¿cierto? Entonces, eso es obviamente también relacionado a el aumento de oferta, como lo vimos anteriormente. Luego repunta, ¿cierto? En la semana 14 y después ya en la semana 15 empieza a agarrar la tendencia, igual por debajo un poco de el histórico, 7,08 versus incluso 9 que estuvo el 2024, donde se alcanzaron precios eh, altos en esa época del año, ¿cierto? Acá podemos ver los volúmenes de exportación, pero aquí está todo agregado porque no hemos puesto ningún filtro. Entonces, si yo pongo el 2025, aquí podemos ver los volúmenes de exportación a Brasil en fresco y congelado de manera mensual, ¿cierto? Entonces, uno puede ir viendo el evolutivo. Aquí, algo súper interesante. A ver, nosotros recibimos la información de precios con una semana de atraso, ¿cierto? Porque se consolida todo lo que se vendió y se manda esa información a Skills. Sin embargo, lo que nuestros clientes nos pidieron en algún minuto es el precio de hoy día. Nosotros queremos saber a cuánto está vendiendo hoy día, de tal manera de poder anticiparnos un poco más. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, perfecto. Nosotros como tenemos tanta conexión con nuestros clientes, con tantos compradores de salmón y también con vendedores o productores de salmón, decidimos hacer una encuesta más ágil, ¿cierto? Entonces nosotros de manera telefónica encuestamos a varios productores y algunos compradores también y les preguntamos, ok, perfecto, ¿a cuánto estás vendiendo tú esta semana? No la semana pasada, sino que esta semana el calibre 10-12 Jetón Brasil. Entonces, ellos nos cuentan y nosotros sacamos un promedio también en función de los volúmenes que sabemos que manejan. Entonces, acá tenemos dos cosas, para la semana 16 y para la semana 17. Nosotros hoy día estamos en la semana 17, ¿cierto? Entonces, la semana 16 es lo que pasó la semana pasada, ¿ya? Y la semana, perdón, estamos en la semana 18. Y mañana, que es jueves, todos los jueves se actualizan los precios. Entonces, mañana, acá va a estar la semana 18 y acá va a estar la semana 17. Entonces, nosotros mañana vamos a saber acá el precio que se está comercializando hoy día, ¿cierto? Y acá va a estar el precio auditado, no el encuestado, sino que el auditado de la semana 17. Entonces, por eso es probable que varíe. Lo más probable es que varíe, porque este es un dato encuestado y este dato es un dato con toda la base y nos lleva a tener un dato mucho más preciso y a la vez es auditado, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa con Estados Unidos. Vámonos de nuevo a Estados Unidos. Acá está el auditado, ¿cierto? Y el encuestado. Entonces, para nosotros es súper importante y le damos las gracias también a todos los clientes y colaboradores de estos índices, porque al final es un esfuerzo colaborativo para que esta industria tenga más transparencia, para que tenga más data y para que se puedan tomar decisiones que generen valor, que es a lo que nosotros como Skills apuntamos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, claro, acá está Brasil, donde uno puede ver eh, el, el precio por calibre, no solamente el 10-12, sino que también el 8-10, 12-14 y así, semanalmente. Y aquí está el histórico. Algo súper importante también. A ver, nosotros tenemos la posibilidad de, a través de vía API, poder entregarle esta información a nuestros clientes. Ya lo estamos haciendo con varios y los invito también a que nos contacten, nos digan, pueden ser en las preguntas, pueden ser en vía mail, nos digan, oye, ¿sabéis que me gustaría tener una conexión para poder consumir estos datos y poder hacer análisis? ¿Cierto? Entonces, los dejo invitados también a eso. Bueno, acá está lo que es, claro, cada uno de los índices de Brasil. También podemos ver para Japón. Bueno, Japón es un mercado súper particular. ¿Qué es lo que pasa? A Japón se manda a concesión. ¿Qué quiere decir eso? Se manda el pescado congelado, ¿ya? A Japón, allá se almacena y
se vende, entre comillas, a un precio, no quiero decir falso, pero un precio como ficticio, ¿ya? Por ejemplo, si el precio de mercado es $6, se vende a 3, ¿ya? Y una vez que el pescado ya en Japón se vende, y si se vende a 6,5, esos 3,5 se pagan cuando se vende. Entonces, el precio de exportación no es el precio de mercado real. Entonces, es complicado tener un precio para Japón, pero sí, ahí estamos trabajando y todas las temporadas, cada vez que aparece una temporada, nosotros hablamos con los productores y con clientes que tenemos también en Japón para que nos puedan retroalimentar con esa información y poder finalmente generar un índice para Japón, porque Japón es el segundo mercado, si es que se considera cojo, y el cojo está creciendo. Sabemos que mes a mes se ve un incremento en las exportaciones y también en las cosechas y en las siembras de cojo. Entonces, sabemos lo importante que es para nuestros clientes y queremos también poder prestarles ese servicio para que sea más informativo y puedan tomar mejores decisiones, ¿cierto? Entonces, si bien no tenemos un índice de precio para Japón, lo que sí tenemos es el stock de pescado que tienen ellos allá congelado, ¿cierto? Entonces, eso te puede decir un poco el nivel de necesidad de producto, ¿ya? Y es súper interesante porque, ¿qué pasa? Eh, el, Chile es el principal exportador y productor de coco, ¿cierto? Entonces, lo que pasa en términos de siembra en Chile afecta al mercado de Japón, ¿ya? Entonces, si es que hay mucha siembra, eso quiere decir que va a haber mucho volumen en la temporada siguiente, ¿cierto? Y eso quiere decir que los precios pueden estar más bajos, ¿cierto? Entonces, es muy probable que el stock acá de pescado en Japón esté bajo porque van a esperar o están esperando o ya están empezando a aprovechar mejores precios para poder estoquearse en los próximos meses, ¿cierto? Entonces, eh, esto es súper interesante. Imagínense, hoy día está en 72.000 toneladas y el pasado 80, 87, incluso 97. Entonces, esto también dice mucho del mercado de Japón, ¿ya? Perfecto. Entonces, ok. Otra cosa que les quería contar, un segundo, vamos a dejar esto por mientras les cuento, porque ¿para qué me van a ver la cara a mí? Mejor ver información de skills, ¿cierto? Entonces, les cuento algunas novedades. Hoy día nosotros ya tenemos listo nuestro asistente de inteligencia artificial vía WhatsApp, donde nuestros clientes van a poder hacerle preguntas a este Skills AI en términos de exportaciones, de precios y algunos otros indicadores más, que ahí les vamos a dar el detalle. Entonces, para todos nuestros clientes, si es que a ustedes les gustaría tener este asistente en su WhatsApp, donde le puedan hacer preguntas, por ejemplo, me gustaría saber cómo está el precio de Estados Unidos esta semana versus las semanas pasadas de los otros años. O, por ejemplo, ¿cuánto exportó Aquachile en enero y febrero a Japón de cojo? O cualquier información relacionada a exportaciones, precios, usted le van a poder hacer preguntas y te va a responder con los datos bien precisos, incluso también te puede entregar gráficos. Entonces, para todas las personas que les gustaría tener este aplicativo, contáctenos, mándenos mail. Tenemos nuestro mail inteligencia@skillschile.cl que está disponible para que ustedes puedan acceder y darnos feedback y también solicitar este tipo de cosas como la pantalla de skills o también este asistente de inteligencia artificial donde ustedes van a poder estar en cualquier lado, incluso mandarle una nota de voz y este asistente les va a responder lo que ustedes necesiten saber. Así que los dejo invitados en ese sentido. Ahora lo que voy a hacer es responder preguntas. Les recuerdo. Eh, por favor, hagan preguntas. Tengo algunas preguntas acá que voy a tratar de responder. Perfecto. Mira, Pedro Palacio habla de
¿Qué tanto afecta el uso de antibióticos en Chile respecto a las exportaciones de distintos mercados y precios del salmón? ¿Cuál mercado es que más castiga esta práctica? Bueno, aquí hay varias como mitos, por así decirlo. Eh, eh, entonces, de repente es bueno aclararlo. A ver, nosotros en Chile no tenemos nada que envidiarle al salmón noruego en términos de calidad, en términos de sostenibilidad, en términos de manejo de enfermedades o de parásitos como el sea lice. Al final nosotros hoy día estamos a la vanguardia de lo que hacemos en Chile. Y el manejo de antibióticos muchas veces en Noruega es más alto que en Chile. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Esto es un tema que a mí me gusta mucho, porque yo tengo algo de historial en marketing. Hoy día el precio del salmón del noruego es más alto que el chileno, pero es un constructo mental que se ha hecho el cliente en Estados Unidos, en Europa, que cree que el salmón noruego es de mejor calidad, que tiene mejores prácticas, que es más orgánico, por así decirlo, y no es así. Entonces yo creo que creo que lo hablé el webinar pasado, yo creo que o lo he hablado en algún seminario, hay una pega, hay un trabajo pendiente de los gremios de posicionar el producto chileno en lo alto de la variedad que hoy día se ofrecen en las góndolas de los supermercados en el extranjero. No tenemos nada que enviarle y en ese sentido el uso de antibióticos, como te decía Pedro, muchas veces Noruega usa más antibióticos que Chile. Eh, Perfecto. Aquí Pedro también pregunta, ¿cuánto ha afectado el aumento de precio del petróleo en la matriz de costos de producción? De mantenerse esta tendencia, ¿cuál es el posible escenario en el corto y mediano plazo? Bueno, un punto súper importante. Hoy día el petróleo está a niveles nunca antes vistos, obviamente eso, y gran parte de los costos, no gran parte, pero sí, bueno, está el alimento, que es lo más preponderante. Luego está, yo les podría decir que quizá el petróleo, si es que lo tomamos como algo en particular. ¿Por qué? Porque para la operación en agua mar el petróleo es fundamental. Se usa para el día a día, se usa para los generadores, para la alimentación, para el fotoperiodo, para también la oxigenación. La oxigenación consume harto petróleo y en el próximo webinar vamos a poder ver cómo están los niveles de oxígeno de cada uno de los centros de cultivo de manera histórica por hora, ¿ya? Entonces, los costos, obviamente, que ahí hay algo súper interesante. Nosotros hoy día estamos trabajando en un dashboard donde te habla de la salud del mercado chileno. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos los costos, si por ejemplo los costos ex jaula son de 5,2 y luego tenéis costos de cosecha, de exportación, de flete, y se llega por ejemplo, a un 6,2 y el precio de venta hoy día es un 6,1, eso quiere decir que el mercado está vendiendo bajo el costo. Entonces, eso lo vamos a poder reflejar también en nuestro dashboard y te va a hablar de del momento que está viviendo la industria y también los esfuerzos que se hacen en términos de, por ejemplo, de gestión de petróleo, gestión de combustible y gestión también de los costos en la industria que es tan importante. Muchas gracias, Pedro, por tus preguntas. Muy bien, entonces, siendo ya casi 10 para las 10, les quiero dar de nuevo las gracias por haber asistido a este webinar. Siempre estamos abiertos a que nos hagan preguntas por mail y también, obviamente, en este tipo de instancias. Y muchas gracias. Eso. Que estén muy bien, que tengan un muy buen día y nos estamos viendo en una próxima edición de Skills Webinar. Hasta luego.